de excepción. Quiero compartir con la audiencia cómo nuestros equipos han estado presentes en este traslado que se realizó la semana pasada, el cual se realizó bajo un minucioso, riguroso control de seguridad. Con esto se completan ya los 4.000 miembros de estructuras terroristas que ya son parte del SECOT. Es importante mencionar y es importante subrayarlo que en este lugar se permanecen peligrosos delincuentes, personas a las cuales se les ha probado ya en juicio que han asesinado decenas de salvadoreños, que han cometido crímenes, que han sido prácticamente las cabezas de estas estructuras criminales y que eran quienes ordenaban una gran cantidad de crímenes y mantenían en zozobra a la población. Veamos cómo se desarrolló el traslado de estas personas. 2.000 de los terroristas que se encontraban en el penal de Izalco fueron sacados en horas de la noche para iniciar un viaje sin retorno. Vuelta, sentarse. Tópese. Todo el trayecto fue monitoreado por tierra y aire, incluso con cámaras infrarrojas, ya que no se trata de delincuentes comunes, sino de terroristas que sobre sus hombros pesan cientos de muertes de inocentes, delitos cometidos la mayoría con lujo de barbarie, entre ellos 10 de los cabecillas más peligrosos. A su llegada al lugar que se convertirá en su casa de por vida, son registrados minuciosamente uno a uno. A través del escáner, sus datos son ingresados nuevamente y llevados de inmediato a los diferentes módulos, donde se puede observar que el poder con el que se sentían antes queda reducido a esto. Caminando con la cabeza agachada, pies y manos esposados, así derrotados. Hasta ese momento, un segundo antes de ingresar a la celda, le son retiradas las esposas. Pilas, estructuras de metal para dormir y sanitarios es todo lo que tendrán durante su estadía. Las celdas están diseñadas para que ni siquiera tengan que salir a los pasillos. La cárcel más grande y segura de América albergará un promedio de 40.000 de los más peligrosos terroristas, muchos de ellos capturados bajo el Plan Control Territorial y el régimen de excepción. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. El ministro Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad, se ha dado a la tarea desde la semana pasada de ir mencionando a muchos de los perfiles de estas personas que se encuentran ahora en el SECOT. Personas que salían, delinquían de nuevo, volvían a ingresar a la cárcel. 2 meses después, un juez los dejaba en libertad y al regresar venían a asesinar a testigos, es decir, personas que tienen una larga lista de terribles delitos en su contra. Ese es el Estado de Derecho que la oposición reclama. Todo lo que acabamos de ver no son angelitos, por supuesto, que son criminales que han sido trasladados al SECOT, porque son personas que le han hecho mucho daño a la sociedad. De hecho, las pandillas en El Salvador nos tenían sometidos en un régimen de excepción impuesto por ellos, donde ellos controlaban territorios, donde ellos decían quién salía y quién entraba a las colonias, y si algún extraño entraba a sus zonas que ellos controlaban, lo asesinaban. Son personas salvajes que una vez agarraban a sus víctimas, llegaban pues al borde vimos tantas escenas donde agarraban machetes y desmembraban a las personas. Ese tipo de personas son las que están llevando, y lo digo y lo quiero aclarar porque muchas veces la prensa internacional retoma la vocería de la oposición o de los pseudo periodistas, estos incómodos que se denominan ellos, que los tratan a ellos como si fueran víctimas acá en El Salvador, cuando la víctima siempre ha sido el pueblo salvadoreño. Cuando estos delincuentes fueron capaces, y leía yo la semana pasada la historia de una joven que fue novia de un pandillero, y cuando este ya la dejó y la muchacha quiso hacer su vida, le dio 120 puñaladas cuando estaba embarazada. Ese es el tipo de criminales que ahorita están en el SECOT. Y esto es importante para el pueblo salvadoreño porque desde la llegada de esta nueva Asamblea Legislativa
nosotros no podíamos como diputados quedarnos de brazos cruzados y ver cómo seguían masacrando al pueblo salvadoreño. Por eso este instrumento y esta herramienta legal del régimen de excepción ha sido tan efectiva para poder capturar a más de 60,000 pandilleros que ahora están en prisión, pero sobre todo porque en el SECOT van a entrar todos y cada uno de aquellos pandilleros que en su colonia a usted lo amenazaban, que en su colonia a usted no le daban vida, que en su colonia a usted lo amenazaron de muerte o en algún caso le mataron un familiar. Eso es lo que como diputados nosotros estamos garantizando. Los traslados han sido sumamente efectivos y yo creo que el presidente Bukele ha sentado un precedente a nivel regional, porque ahora planteamos un tema bien importante. Los presidentes de los países hermanos, vecinos y de la región o están al lado del crimen y permiten que su pueblo siga muriendo, o copian el ejemplo del presidente Bukele y salen a dar la cara por su población y comienzan a defender los derechos humanos, no de delincuentes, no de asesinos, no de violadores, sino del pueblo pobre trabajador que nunca nadie lo defendía como en este país. Diputado Hernández, hablar del perfil de estas personas capturadas, porque coincido con el diputado cuando señala que la oposición o algunas ONGs internacionales tienen al parecer mucho desconocimiento sobre el perfil de las personas que están ahora en el SECOT. Debo de reiterarlo y es sumamente doloroso. Ahí están personas que han asesinado 30 salvadoreños, que han violado cientos de niñas. Es decir, las figuras que se encuentran en ese lugar, vemos personas con 3-6 tatuados en la frente. Difícilmente estas personas pueden estar en un sistema carcelario común. Así es, totalmente. De hecho, hace una semana aproximadamente, una persona se me acercó, estaba yo en una actividad en una comunidad y me dice: diputado, yo apoyo al 100% al presidente y estoy 100% de acuerdo con el régimen de excepción y todo lo que está haciendo el presidente. A mi hija, me comentó él, 15 pandilleros la violaron y la asesinaron y la cortaron en pedacitos. Y me lo dijo con lágrimas en los ojos. Y me puse a pensar, realmente lo que estamos haciendo es dándole otra oportunidad a nuestro país. Parecen duras estas imágenes que estamos viendo de estos pandilleros, pero pongámonos a pensar todo el daño que ellos le causaron a las familias salvadoreñas, todo el sufrimiento que pasaron cientos, miles de familias en El Salvador, y esa impotencia de saber que el gobierno que estaba en ese entonces no podía hacer nada por aliviar la criminalidad que estaba abatiendo a todos los salvadoreños, que esa impotencia de saber que prefirieron los gobernantes anteriores negociar con los pandilleros, negociar con los criminales y darles incluso mejoras carcelarias, darles comodidad en los centros penitenciarios, llevarles incluso prostitutas a que fueran a velar a los centros penitenciarios, a poner realmente algo estricto y que el gobierno se hiciera sentir en las comunidades y que el gobierno fuera quien controlara los territorios, ya no las pandillas. Me comenta alguien que vino hace poco aquí a El Salvador a una boda de un familiar, me dice: yo antes venía, me encerraba en mi casa y no salía. O sea, yo prefería mejor estar en mi casa, estar ahí con mi familia, después me iba, porque yo no podía visitar el país. Y ahora me dice, ahora puedo andar tranquilo, los días no me alcanzan para visitar tanto lugar bonito que tiene ahora El Salvador, y no me quiero ir, me dice. Entonces, esa es la realidad que ha cambiado en este país, y no es algo solo de cifras, o sea, no es algo que nosotros nos inventemos, o que es algo palpable totalmente, y que la gente que viene y la gente que vive acá en el país puede demostrarlo y puede decirlo con toda seguridad y decir, ahora me siento más seguro, ahora yo puedo abrir mi negocio, puedo abrir mi tienda y sé que primero Dios puedo salir adelante, ya no tengo una pandilla que me va a estar extorsionando, que me va a estar pidiendo algo mensual, que me va a estar pidiendo algo diario, eso ya lo puedo ocupar para mi familia. Entonces creo que los cambios que se han dado y las decisiones que ha tomado nuestro presidente y que como Asamblea Legislativa hemos respaldado, le están dando una nueva esperanza a cada uno de los salvadoreños. Quiero reiterar algunas de las palabras que ha dicho el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, quiero mencionarlas, y dice, en el SECOT están los miembros de pandillas, pero no hay base social, paros, postes ni chequeos. Allí hay homeboys, palabreros,
corredores de clicas, corredores de programas y de sillas. Recordemos que de acuerdo a las capturas que ha realizado la Policía Nacional Civil y el Ejército, no tengo el dato exacto, pero más de 10 sillas de la estructura MS han sido capturados, es decir, las figuras que prácticamente mandaban toda esta criminalidad y varias de la 18. Estas son las personas que están ahí y hay que decirlo. Muchos de los detenidos, varios de los detenidos, son los que participaron en aquel fatídico sábado que nos dejó como 70 fallecidos en un día y que fue donde el presidente dijo, y se los dijo, basta de matar. Los 4.000 pandilleros que se encuentran en el SECOT, y yo creo que aquí la oposición ha tratado de romantizar su traslado y las capturas en general de todos los pandilleros, pero sobre todo le han dado foco especial a esto porque le ha dado vuelta al mundo. Los pandilleros que están en el SECOT eran los que daban las órdenes de asesinar salvadoreños. Los pandilleros que estaban en el SECOT eran los que daban la orden de controlar territorios. Ellos, de ninguna manera, pero de ninguna manera, son como lo propuso hace poco el presidente de Colombia, haciendo referencia a ellos, que le daba terror ver a jóvenes capturados y en un campo de concentración. Estos jóvenes, si estuvieran en la calle, estuvieran a cargo de que en este país estuviesen muriendo 35 salvadoreños por día. 35 salvadoreños que ahora pueden salir tranquilamente a la universidad, al mercado, a los parques, pueden salir con su familia a sus trabajos en total seguridad y lo podemos contrastar con el tema que tenemos ahora. A estas alturas tenemos 227 días con 0 homicidios, 227 días. Y aquí es donde se le cae la narrativa a la oposición, porque si ellos los romantizan tanto como que son angelitos para ellos, como que son aquellos jóvenes inocentes, imagínate que cada tatuaje que ellos tienen tiene un significado y algunos de hecho se tatuaban unos puntos que significaban la cantidad de homicidios y si tenías puntos en no sé qué lado de la cara eran familiares y si eran al otro lado de la cara eran personas desconocidas. Imagínate a tal grado que tenían esta cultura de las pandillas que defienden muchos periodistas autodenominados incómodos. Esto es importante para la población, porque si ahora tenemos días con 0 homicidios y ellos están en la cárcel, significa que son los causantes de este daño a la sociedad. 120.000 muertos nos costaron las pandillas en 30 años, 120.000 vidas que no se van a reponer, 120.000 sueños y esperanzas, jóvenes que quedaron sin sus padres, mujeres viudas que quedaron sin sus esposos, adultos mayores que fueron sádicamente asesinados y los causantes en este momento están siendo trasladados al SECOT. Yo creo que ahora, y a diferencia del pasado, es cuando el Estado funciona y el Estado funcional, un Estado funcional te debe de garantizar que el criminal esté en la cárcel, que el criminal esté pagando la condena, porque vamos, en El Salvador no existe la posibilidad y en la Constitución está para la pena de muerte y es algo que hemos que el presidente siempre ha tenido presente, que nosotros estamos a favor de la vida, pero hay penas y severas condenas que se les pueden dar y ahora es cuando el Estado funciona, como tú lo decías, Marisol, al inicio. Ahora el pandillero ya no tiene un juez que a los 3 días lo va a liberar. Ahora el pandillero ya no tiene forma de comprar la sentencia. Ahora el pandillero, el que delinque, va a ir a la cárcel y va a enfrentar a la justicia por todo el daño que le ha hecho al pueblo. Y eso es lo que ahora está en garantía.